Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 66 tenemos como invitado al Moro. En un mundo que se mueve rápido y olvida fácil, hay voces que escriben para no borrarse. Hoy nos sumergimos en la historia del Moro, un autor que carga sus letras de memoria, identidad y zozobra. En su libro Mis zozobras completa nos entrega pedazos de una vida marcada por el desarraigo, la ciudad, el duelo y la ternura que sobrevive al caos. Hablamos con él sobre crecer entre contrastes, escribir para entenderse y resistir con la palabra como única brújula. Este capítulo no es solo una entrevista, es un viaje al interior de una voz que no se calla, que recuerda, que duele y que abraza. Bienvenido a este encuentro con el Moro, bienvenidos a un nuevo episodio de Educativos Podcast. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, Moro, ¿cómo te encuentras? Muy bien aquí por fin logrando llevar a cabo la entrevista, ¿no? Oye, tuvimos ahí algunos percances, platicaba en un capítulo pasado con Fran, Miranda, sonero de Sí. local, y decía, me hacía un comentario sobre ti, le digo, estuvimos a punto de grabar y hubo ahí unas situaciones técnicas de mi parte, pero pues mira, por fin se logró. Así es. ¿Cómo te trata el tiempo, la lluvia, el calor? ¿Cómo la llevas ahí? Yo sufro demasiado con el calor, sufro demasiado porque transpiro muchísimo y eso me pone de mal humor. Pero de ahí en fuera me acoplo a todos A los todo. climas, ¿no? Al frío, al calor, el viento, el norte, el sur y todo. Me Excelente. parece muy bien. Pues hoy nos recibes desde tu lugar, el túnel, que poco a poco vamos a ir hablando, nos vas a ir comentando cómo nace y todo este proceso. Pero llegamos a ti, bueno, llegué a ti por esta parte del nombre. Te encontré en redes, algún amigo en común me dijo, oye, mira, él está haciendo un trabajo interesante, empezamos a seguirte y demás. El moro judío. ¿Por qué? Eh, Tiene una historia bastante larga y agradable, sobre todo. Agradable por los artistas que se involucran en todo el proceso de creación de esos vocablos. Eh, Hace bastante tiempo, hace 20 años tal vez, un artista uruguayo que se llama Jorge Drexler, estaba en los comienzos de su carrera. Y por azares del destino fue conocido y contactado por Joaquín Sabina. Y Joaquín Sabina le dijo que lo mejor que le podía pasar es que viajara a su tierra natal, España, para que convivieran. Y lo hizo. Viajó a España y Joaquín Sabina tiene bastante fama, o la tuvo, tal vez ahora ya no tanto, la fama de ser un bebedor y un drogadicto confeso. Entonces, Jorge Drexler narró que pues pasaron días enteros embriagándose y consumiendo sustancias de ese tipo. Entonces, al estar en ese rollo, Joaquín Sabina le dijo que le iba a hacer un regalo. Y el regalo fue una frase que dice, yo soy el moro judío que vive con los cristianos. Ok. A partir de esa frase, tú haz una canción. Y le dijo Sabina a Drexler. Y pues ya terminó la juerga, todo el relajo de meses que se llevaron a cabo ahí. Y posteriormente, ya de regreso, efectivamente, Jorge Drexler hizo una canción con esa frase, con la frase de yo soy el moro judío que vive con los cristianos. La canción se llama Milonga del Moro Judío. Es una canción exquisita, es una milonga, eh, que narra las vicisitudes que sufre el ser humano cuando se enfrenta a esas cuestiones propias de lo ambiguo que es creer o no creer en ciertas cosas, la religión, el posicionamiento geográfico, por qué eres tan, tan relevante si vives en esta zona, por qué tu religión es tan relevante si perteneces a esta zona geográfica y todo eso, ¿no? Ok. Entonces, la canción, la canción de Milonga del Moro Judío,
para mí ese es como un himno personal. Entonces, cuando yo conocí todo esto, tenía tal vez 36, 37 años. Justo en esos tiempos estaba súper de moda el Internet, el Facebook, era lo que ahora conocemos, todas las redes sociales. En ese momento, pues nada más era el Face. Así es. Entonces, ya tenía yo la inquietud de leer demasiadas cosas y de cada cosa que leía sacar cierta frase, ¿no? O leer o escuchar a artistas urbanos. Yo viví mucho tiempo en la Ciudad de México y conocí a todos los artistas subterráneos de la Ciudad de México como Alex Lora en su momento, o el chico que se murió, Rodrigo González, que murió en el terremoto. Entonces, Rodrigo, ¿no? Rodrigo, así Así es. es. Y Mara y todos esos músicos que tocaban en Valderas. Yo estudié en la Boca 5 que está allá en Valderas. Ok. Entonces, me gustaba mucho tomar una frase concreta de ciertas cosas, ¿no? Y cuando llegó ese tiempo de las redes sociales, pues yo me sentía afortunadísimo porque ya podía ponerlas y que otras personas las vieran. Entonces, pues en ese tiempo no era tan fácil consultar de dónde provenía lo que tú decías. Así En este es. momento sí, ¿no? Si yo digo una frase, rápido lo googleas y dices, ah, lo Ah, sacaste de acá. claro. En ese momento no, y me sentía afortunado porque me preguntaban, ¿eso tú lo hiciste? Y le dije, no, pero me gusta de dónde salió. Y no tenían la posibilidad de ellos de saberlo y yo tampoco se los decía, ¿no? Ok. Entonces, en el Face me puse varios seudónimos. Pithecanthropus atómico, el profeta del nopal, cosas de esas. Pero cuando llegué a ese punto de Jorge Drexler, eso fue relevante. En Face lo logré poner, en ese tiempo no era tan complicado poner o quitar un seudónimo de un nick Ujú. de Face. Entonces adopté ese, el moro judío, el moro judío que vive con los cristianos. Este, Siento que la frase engloba demasiado, Sí, claro. demasiado. Entonces, pues así se quedó. Así nació, así se quedó y adopté para toda la cuestión que llevo a cabo en estas cuestiones literarias, de socializar y todo eso, pues el moro Ya judío. sí eres conocido. Sí. Sí, excelente. Sí, es como se vuelve como parte de tu persona, tu marca, pues, ya te reconocen así, ¿no? A mí cuando me dijeron, y yo hasta pregunté, ¿cómo? ¿En serio? ¿Cómo? Repítelo. Y me lo escribieron y me dieron el link de tu Facebook y dije, ah, sí, empecé a seguirte, ¿no? Sí. Y ahí empezamos. Tienes un trabajo, en este caso con tu libro. Nos hizo el favor de dárnoslos, para poder, pues entender, ¿no? Parte de lo que tú quieres transmitir, ¿no? Mm. Y bueno, aquí lo tenemos, mis zozobras completas del maestro El Moro. Entonces, pues bueno, vamos a ir hablando poco a poco de él. ¿Por qué mis zozobras completas? Tiene también mucho que ver con Sabina. También. También, yo me cerré a una etapa de solamente escuchar música hablada, cantada y ejecutada en español. Cierta animadversión hacia lo sajón, hacia otras cosas que ya lo superé, ¿no? Ok, Sí, se tenía un complejo bastante complejo. Pero en, en los tiempos de inicios de Joaquín Sabina, tuvo su maestro que se llama Javier Crae. Javier Crae ya falleció. También fue un gran artista, este, compositor y de los trabajos que logró hacer también publicó sus propios libros, ¿no? Eh, y tiene una canción que también se llama así, Mis zozobras completas. Cuando yo lo empecé a escuchar, eh, supe inmediatamente que toda la influencia de la música que ejecuta Sabina viene influenciada por Crae. Crae es un maestro en el arte de hacer cosas de la nada, improvisar,
armar sonetos, armar historias. Si tú le contabas una historia en el bar donde estabas escuchándolo, de la historia que le contabas, ahí mismo te hacía una canción o ejecutaba acordes. Entonces, eh, en su momento, cuando estaba buscando el título para el libro, le comenté a Roberto, a mi hijo, oye, ¿será posible que ya exista un título y que yo pudiera replicarlo, ponerleselo al mío? Y me dijo, pues no serás el primero. O sea, existen muchos artistas que sin saberlo, tú ya lo sabes, ¿no? Claro. Pero otros sin saberlos, pues dan el nombre a su obra tal cual y pues no lo saben, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer como que no sé. Y ya mis obras completas. Juega también un poco con un disco que se publicó, que se editó hace muchos años de un grupo español también que se llama Los Toreros Muertos. El primer disco que sacaron se llamaba Grandes Éxitos. Entonces, replicando eso y jugando con todo este show de hacer cosas diferentes, pues no tenía nada escrito hasta ese momento. Este, sonaba interesante que se le pusieran mis obras completas, pero para que sonara despreciativo, Claro. mis zozobras, ¿no? Sí, sí, no, eso es característico en lo que leímos, o sea, Sí. ahí hay un toque ahí interesante que ahorita me vas a ir platicando. Por ahí leía, ¿no? Esta parte y escuchaba que muchas de las cosas o de las obras que se hacen, pues se toma siempre influencia, ¿no? Sí. Hay cosas que sí son ya copias, Ujú, tal cuales, ujú. ¿no? En la manera como lo manejas me parece interesante, ¿no? Porque de alguna otra manera insta al que llega a lo que tú haces a indagar por qué. Exacto. Y entonces ahí encuentra un montón de más Ujú. cosas y se engancha, ¿no? O sea, me parece muy interesante, Sí, porque de alguna otra manera viene de la música, de sí, tu sí, vivencia, sí, de lo que tú has encontraste conexión, ¿no? sí. Quiero ir un poco más atrás, Moro. Eh, y aquí hay una obra completa, ¿no? Ujú, Un libro, ¿no? ujú. ¿Cuándo te das cuenta tú que puedes escribir o que quieres escribir? ¿Cómo llegas ahí? Desde pequeño. Hace 3 meses hicimos una presentación que en su momento se llamaba Martes de Poesía en un bar del centro histórico. Pero al ver los señores que me apoyaban en la cuestión de publicar la revista, al ver que sí eran más asiduos el público que me seguía al público que estaba con ellos, decidieron que yo me hiciera cargo de los martes de poesía. Entonces, los martes de poesía se convirtieron en viernes de poesía. Eh, y en una de esas sesiones leí un texto de, de que tal vez sea la primera incursión en la cuestión de escribir. En el primer grado de secundaria, yo lo comencé a estudiar en Tepoztlán, Ok. Morelos, porque mi papá y mi mamá tuvieron que viajar del pueblo donde yo nací, que se llama Río Grande, en Oaxaca. Por cuestiones laborales de mi padre, nos tuvimos que mudar a Tepoztlán. En Tepoztlán yo viví los 6 meses más hermosos de mi vida. Yo era un chico de 14 años, 13 años tal vez, 13 años. Em, Ahí empecé a tener conciencia de que la vida es bonita, porque en el pueblo que nací yo es demasiado... Era una cosa terrible. Te podría platicar. Adelante, Te adelante. puedo platicar. Estoy a punto... Bueno, ya terminé una novela. La Ok. novela, la novela se llama Charcaonda. Esa es la próxima Sí, obra tuya. sí. Ok, ok. Entonces, Mira, ya ahí está una primicia excelente. Muy bien. es, ese libro está escrito en despreciativo. Ok. Eh, este, el pueblo es una plasta aventada por Dios, así como que escupió y ahí se quedó. No hay nada. Es un pueblo seco, árido, bastante despreciable Eso en Oaxaca, en ¿no? Oaxaca. Ok. Sí. Y
em, tenía la intención de escribirle algo a una chica allá, cuando terminé la primaria, pero justo en esos días, cuando salimos de la primaria, mi papá dijo, nos vamos, ¿no? Y al pie del camión que nos llevó a Tepoztlán estaba la chica, que la recuerdo, y me acuerdo de su nombre completo. Lo voy a decir. Se llama Ada Elisa Moncada Hernández, una chica que siempre me gustó desde que la conocí al primer grado de primaria. Y le quería escribir algo en esos momentos, pero lo intempestivo del momento me lo impidió. Me subieron al camión, todavía la vi parada ahí. Tal vez ella también tenía cierta simpatía por mí. Nunca lo supe. Cuando la volví a ver ya estaba casada. Ok. Y ya no pude hacer nada. Y no estaba mal y no me arrepiento de nada. Todo está bien, todo está bien. Bueno, después, ya que nos mudamos a Tepoztlán, eh, mi padre es de un temperamento porque ya falleció mi padre, Ok. fue de un temperamento iracundo. Entonces, así como llegamos, así tal nos quiso regresar. Pero en ese tiempo yo conocí a una chica y le intenté escribir también, le escribí un poco. Y lo ridículo de lo que escribo no está tanto en lo que escribo, sino en lo que me baso para escribir. Era bastante ridículo, ¿no? Porque la chica era sumamente guapa, era una chica hermosa y yo era un X, ¿no? Era Mario Martínez, ¿no? Entonces, eh, no le entregué lo que escribí. Una tarde, porque estaba yo en el turno vespertino, nos vimos afuera de la escuela y al intentar entregárselo llegó su papá. Llegó su padre y su padre se la llevó y ya tampoco le logré dar la carta. Eh, Cuando mis padres decidieron regresarse, yo no me regresé, yo me escapé y me fui a la Ciudad de México. Allá tenía unos hermanos y ahí empecé a estudiar la secundaria. Retomé la Muy secundaria bien. allá. Y ahí de nuevo la chica, conocí una chica, entonces todo lo que tenía escrito desde la primaria, luego el primer grado, entonces lo junté, hice una libreta. Bien. Hice una libreta llena de poemillas, todas las cosillas, algunos ya de hecho, pues obviamente bastante reconocidos como Rubén Darío, como Pablo Neruda, yo ahí puse los míos y le regalé la libreta a esta chica, se llama Leticia. Y, y se quedó como diciendo, esto no puede estar pasando. O sea, Era típico, ¿no? Eso sí, no era sí. muy típico. No era, yo pienso que no era típico. Yo creo que era algo bastante espontáneo, algo Sí. antinatural, ¿no? Ningún chico a los 13 años Ujú. escribe una libreta llena de cosas para una chica que le gusta. Me equivoqué en el nombre, se llama Miriam, Miriam Huerta Huerta. Le entregué la libreta y me dijo, no, la hojeó y después me la regresó y me dijo, no, pues que no hay ninguna simpatía contigo. Y me la devolvió y entonces, pues sabes, ¿no? La decepción amorosa es bastante perjudicial y conmovedora, ¿no? Entonces, para ese tiempo yo ya tenía unas amigas, Fabiola y Alejandra, y me dijeron, déjala, regálamela a mí, yo sí la quiero. Entonces se quedaron con la libreta. Pues bueno, yo entiendo que la manera que yo empecé a escribir es justamente por eso. Tenía la necesidad de decir cosas. Ok. Sí, como te repito, el pueblo donde yo provengo, no hay absolutamente nada, ¿no? Mis padres siempre han sido de escasísimos recursos, lo fueron, mi papá ya falleció. Y con esa premisa tuve que hacer eso, ¿no? Buscar algo donde poner todo eso que yo quería decir, ¿no? Decir te quiero, te amo, te necesito, quiero estar contigo. No había forma, manera de que se hiciera en esta casa porque o sea, yo tuve 14 hermanos en una Sí. casa de Palma. Eh,
no había manera, no había nada. O sea, simplemente era subsistir, ¿no? Malvivir. Oye, ajá, sí, Sí. adelante, adelante. Y entonces esa es la intención, ¿no? De que al momento de que tengo la posibilidad de escribir, es eso, sacar todo, absolutamente todo y mucho Claro. para que alguien lo viera, ¿no? En este caso, las chicas. Pero, ajá, pero todavía me sigue quedando la inquietud. Quiero, a ver si me puedes apoyar en eso. ¿Por qué escribir? O sea, si no había algo, o sea, ¿cómo te llega? ¿Te dan un libro? ¿Quién en tu casa, tú veías que hacía eso? ¿O cómo llegas ahí? Lo digo porque, bueno, con educativos pasados bueno, es que mi papá tenía una guitarra y, bueno, yo me interesé por la música. O es que mi primo era, no sé, cantante y entonces, pues, ¿cómo? No, esa historia idílica no existe. Conmigo no. Este, cuando estaba cursando la primaria, cuando llegaban las vacaciones, yo sufría demasiado. O sea, yo prefería estar en el aula, en la escuela, porque al salir de la escuela y tomar las vacaciones de verano, era trabajar. O sea, desde los 6 años, 7 años. Mi papá nos llevaba a cortar limones, a piscar cacahuate, a piscar algodón, faenas de Sí, gente claro, grande, ¿no? Y adultos. nosotros, pues yo en lo particular, no me admitía como bestia de carga. Yo desde que tenía 6 años visualizaba mi vida como un héroe, no sé si alguna vez tú leíste los mamotretos de Calimán y el águila Sí, solitaria. no los leí, pero sí, sí Sabes, conozco. Sí, sí sabes, sé quién es. ok. Yo me emocionaba demasiado con las aventuras de un personaje de la cultura norteamericana, bueno, no de la cultura norteamericana, sino de lo que desecharon los norteamericanos cuando colonizaron Norteamérica, que eran los Sioux, los Cheyennes y todo eso. Había un panfleto que se llama El Águila Solitaria. Entonces ese señor se dedicaba a salvar a la gente y ser magnánimo con los pobres. Entonces yo veía todos esos temas en el pueblo y veía que solamente dos familias controlaban todo el ir y venir de la población. Lo que tuviera que darse siempre tenía que pasar por sus opiniones y por sus decisiones. Entonces, desde esa edad yo decía, yo no puedo aceptar esto. Necesito hacer algo diferente, pero en ese lugar, repito y lo voy a repetir muchísimas veces, no hay nada. Mi padre no sabía leer ni escribir. Mi madre fue 2 meses a la escuela y en 2 meses aprendió a leer y escribir. Y ya no, nunca más volvió a estar en la escuela. Lo que sabe mi madre de leer y escribir lo aprendió en 2 meses. A mi papá le intentamos enseñar. Él medianamente aprendió a escribir su nombre. Mi padre se llamaba Filogonio, pero cuando escribía su nombre lo escribía mal. Escribía Filogononio. Siempre lo escribía así. No sé por qué. Así se lo aprendió de memoria. Entonces no había algo de qué asirse, decir, no, es De que dónde tengo un jalar. primo que toca la guitarra, tengo nada. Hay una O frase, sea, totalmente. nada, 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 nada. Hay una frase que les comento a mis amigos que alguna vez me han preguntado eso, que hay una frase, una canción de Los Tigres del Norte. La canción se llama Diamante Negro. Y la frase dice, yo nunca tuve una moneda para el gusto y mi familia era más pobre que yo. Entonces, más o menos es el contexto, ¿no? Esa frase le da contexto a todo. No había nada. Yo siempre quise salir huyendo de ahí. Afortunadamente lo logré. Y cuando más medianamente logré pedirle algo a alguien, se lo pedí a mi hermano Ubaldo. Él vivía allá en la Ciudad de México. Todos los de ese pueblo tuvieron que emigrar a la Ciudad de México porque no había nada. Entonces, en alguna ocasión le dije a mi madre, mamá, ¿le puedo pedir algo a Ubaldo que me mande? Porque pues lo único que nos mandaban eran zapatos. Porque toda la vida
vivíamos sin zapatos, no conocíamos los zapatos. Y, y me mandó, me dijo, ¿qué quieres? Le dijo, quiero que me mande un libro, quiero que me mande un libro. Y sí me mandó un libro. Pero ¿sabes qué libro me mandó? Me mandó el álgebra de Baldor, el hijo de su Santo. puta madre. Y luego. Yo estaba en segundo de primaria. Ah, Y yo dije, mi hermano algo quiere de mí. Mi hermano quiere que yo haga algo con este libro. Y me puse a estudiar trigonometría, álgebra, segundo de primaria. segundo de Ok. primaria. Y leí álgebra de Baldor. Entonces, cuando yo entré a primaria, a mí no me iban a meter a la escuela, porque ya estaban 6 hermanos míos cursando 3 la primaria y 3 la secundaria. Entonces, el presupuesto de mi padre era raquítico. Entonces, decidieron un día, dijeron, Mario no va a la escuela, Mario no va a estudiar, Mario va a ir a trabajar. Él va a ser el que nos ayude para que trabaje, para que los demás hagan esta mierda. Y pues así estaba predestinado el asunto. Pero un día mi mamá no tuvo con quién dejarme en la casa para ir a firmar la boleta de calificaciones de mi hermano Joel. Y me tuvo que llevar. Entonces ahí me conoció un maestro, el maestro Centeno, del cual hablo demasiado en el libro de Charca Honda. Y le preguntó a mi mamá, ¿y este chamaco qué onda? Me dijo, no, pues no lo traemos a la escuela porque no nos alcanza el dinero. Tráigalo. Tráigalo de oyente. Entonces, yo ya había leído un poco, pues ya sabía leer, ya sabía escribir, todo el show, pero no tenía yo nociones de estar en la escuela. Entonces, como ya había pasado un ciclo escolar que no había estado en la escuela, me pasaron directamente hasta tercero. Y en tercero, pues yo ya sabía todas esas cosillas, ¿no? Eh, el asunto del libro me enamoró demasiado el hecho de tener un libro en mis manos porque me sentía diferente de todos los demás. Claro. En ese lugar no nadie conocía un libro, sino era el de texto gratuito y que nadie leía, sobre todo, ¿no? Entonces ya yo a estar con mi librito, yo me sacaba mi quinqué en la noche y estaba ahí viendo qué quería decir ese señor con las rayas, palito, punto, suma, acá. Y entonces ese acto pues, se me hizo a mí demasiado contundente. Te digo, yo creí en un principio que mi hermano había hecho conscientemente la elección del libro para mí, pero no, agarró el primero que encontró y me lo mandó. Oye, pero a ver, quiero hacer un paréntesis para ahí dar mi comentario. Me parece sumamente importante eh, cómo planteas esta parte de historia de vida tuya, o sea, cómo a lo que muchos podríamos y hacer un problema y resignarnos, Mm, tú le veías otra cara. Y eso creo que es algo muy personal tuyo que ahorita me vas a ir dando, porque lo estoy viendo, lo estoy leyendo en ti, eh, con lo del libro. mm, O sea, bueno, yo en mi caso, no sé, lo pienso, yo lo hubiera votado, lo dejo ahí, no lo sí, leo, que le voy a leer, ¿no? sí, Pero era tanta pues las ganas, la necesidad de ir más allá, de ser mejor, que lo leíste, sí, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de que cuando todo decimos, ¿no? Es que la estoy pasando mal, va todo en mi contra. Pues tú me estás diciendo, pues sí. mira, yo lo tenía todo en contra y pues ahorita me vas a ir dando, ¿no? ¿Y qué más pasa, no? La escuela llega, ¿qué? Sí, bueno, ya por fin llego a la Ciudad de México. Cuando mis padres se regresan a Río Grande, yo me resisto y me quedo precisamente con mi hermano Ubaldo. Él ya Ya le tenía. regresas el libro. Aquí está tu En libro. ese tiempo, en ese tiempo no tenía no le había dado la importancia a eso. Se lo reclamé mucho tiempo después, ¿no? No se lo agradecí, se lo reclamé. Ok, ok. Pero en ese tiempo no, simplemente pues encontré en él a mi papá, Ok. a mi padre que había dejado allá, encontré a mi papá y obviamente me ayudó demasiado ese muchacho. Me enseñó todo lo bueno y todo lo malo que sé.
O Tú, sea, tú 14 años, 15 por sí, ahí. 13, ¿Y 14, él cuánto? él Sí, 24, sí, sí, sí. 24 más o menos. Ya estaba viviendo con una chica y tenía pues la posibilidad de que yo cohabitara con él. Nos hicimos súper amigos. Te quiero decir que yo en mi infancia yo no recuerdo a nadie de mis hermanos. Yo solamente recuerdo que viví con dos, con Sergio y con Daniel, los menores que yo. Sergio va para abajo después de mí, Daniel es el último. Son los únicos que yo me acuerdo que conviví realmente una convivencia humana con ellos. Los demás emigraron muy jóvenes porque tenían la necesidad, tal vez el escape que ellos buscaban lo encontraron yéndose. El Claro. escape que yo encontré fue todo este show que he logrado armar. Y entonces, al estar allá, él me, me ayudó, se, se esforzó en que yo pudiera salir adelante. Él siempre decía que iba a trabajar para que yo lo hiciera, ¿no? El asunto se dio muy grato porque el ámbito en la Ciudad de México es agresivo demasiado, pero justo en el momento en que todo se puso en contra, en primero de secundaria, acababa de ser el temblor del 85. Ok. La escuela donde yo acudía, donde me inscribieron en la Ciudad de México, se había derrumbado. Solamente quedaba un bodegón, que era el gimnasio, y en ese bodegón nos metieron a todos, a primero, segundo, tercero. Y para hacer las paredes nos pedían llevar una caja de huevos. Nos pedían llevar una caja vacía de huevos y las amontonaban y con esas hacían las paredes. Y esas eran las paredes que dividían salón con salón. Así tomé el primer grado de secundaria en la Ciudad de México. Insufrible porque los chicos al escuchar mi acento, ahorita ya no lo tengo tan marcado, creo que ya ni se reconoce el acento oaxaqueño. Pero en ese momento cuando llegué, pues era Claro. como ya un jarocho llegando a... Sí, ya Sí, ni. te cagan, ¿no? Sí. Sí, sí, cuando estaba pequeño, Sí, sí, como sí. mis primos de México, mi tía, cómo me Sí, hacían sí, burla, sí. porque pues yo sentía que hablaba bien, ¿no? Pero Sí. llegaba y no te daban cuenta. Bueno, me pasó a mí en primero lo sufrí, lo superé. En segundo pude ya empezar a tener una relación social bien. Y en tercero yo ya formaba parte de la comunidad. Así de fácil se dio. Hay detalles, ¿no? Broncas, pleitos, peleas, las propias de un chamaco de secundaria. Este, y bien, después de que pasó ese asunto de la libreta que le entregué a la chica en la secundaria, ya estaba en la Ciudad de México. De ahí pues yo casi adopté el actuar de cualquier joven de secundaria, ya adoptado por el medio de la Ciudad de México. El cambio, realmente el cambio verdadero en lo que yo ya me metí para poder escribir, leer y buscar lo que a mí me gustaba fue cuando entré a la prepa. Eh, en primer semestre de prepa estaban las elecciones para presidente de México y estaban de candidato Carlos Enéas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas. Ok. Este, Cuando estábamos en el aula llegaron los porros y nos bajaron a todos y nos dijeron que íbamos a ir a apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas. Y sí, yo compaginaba mucho con esa idea. De hecho, yo siempre, bueno, no voy a decir que siempre porque ya cambié. Ok, ok. En algún Sí, en momento. algún momento adopté las ideas del marxismo, Ok, ok. del leninismo y todo eso, ¿no? Creía que se podía cambiar algo. Y pues apoyaba a Cuauhtémoc Cárdenas por sus ideas progresistas, ¿no? Pero cuando nos bajaron no nos llevaron a apoyar a este candidato, nos llevaron al mitin de Carlos Salinas de Gortari. Entonces yo me les escapé, me salí y en ese momento me reuní con otros chicos más que ahora ya los logré localizar en la Ciudad de México y les pedí que armáramos un panfleto, un, un, un pasquín, un manuscrito chido, donde reclamáramos ese hecho, porque la escuela
permitía que estos señores nos sacaran de la escuela claro. y con toda la autoridad nos ordenaban hacer lo que ellos querían. Y estuvimos pensando qué hacer y finalmente le pusimos nombre y lo publicamos y lo repartimos en la escuela. Era fotocopias, cortamos a la mitad las hojas de carta y las mandamos a fotocopiar y las engrapamos y eso lo repartimos en los salones. Y le pusimos de nombre Puturru de Foix al escrito este que armamos. En este tiempo, hasta ahora, el único que supo por qué Puturru de Foix, pues soy yo. Porque los demás prácticamente no tenían interés, solamente yo los empujaba a que fueran conmigo, ¿no? Puturru de Foix fue un grupo español también, porque en ese tiempo lo único que se escuchaba en español eran grupos españoles. No había música en español Mexicano, de la que me gustara, o sea, claro. había mucha, ¿no? Había demasiada, pero no de la que a mí me gustaba. Esa onda que llegó con la onda española, vino ese grupillo que se llama Puturru de Foix, que era bastante atrevido, ¿no? Entonces le puse ese nombre. E imprimimos tres. Eh, esa, Ese atrevimiento me valió que me dieran una golpiza dentro del baño de la escuela, los porros. Ok. E intentaron que yo cambiara mi ideología por apoyar a la del PRI, al partido en el poder en ese momento. Me ofrecieron chamarras, me ofrecieron todos los souvenirs que te dan para que tú caigas. Y pues no Que tuve. todavía siguen, ¿verdad? Es importante. Bueno, a lo mejor ya es diferente en la especie, pero bueno, Sí, sí, sí. hay algo de eso todavía. Sí, sí, un poquito. Pues ya ahí terminó ese impulso. Lo que sigue después es meramente trabajar. Terminé la preparatoria con un montón de esfuerzos. Muchas veces viví en la calle. En el tiempo de preparatoria, los dos últimos semestres dormía en la calle. Tenía cuatro o cinco hermanos en la Ciudad de México, pero todos tenían esposas y luego las esposas como que no ven bien que el chico vaya a vivir a sus casas. Entonces, pues en algunas ocasiones sí, prácticamente en la calle. Un relato que está ahí en el libro se llama Las horas contadas o Las horas muertas, no recuerdo bien. Es un relato auténtico lo viví. Eh, pero sí, esa etapa, etapa de la vocacional fue así. Trabajar de noche, eh, dormir en el metro y de ahí irme a la escuela. Afortunadamente conocí a una chica muy chingona que ahora es mi esposa. Este, Ella me ayudó demasiado, o sea, tanto en el aspecto sentimental, amoroso, social, el sentirme que pertenecía a una familia. Claro. Sí, porque me presentó con sus padres, su papá, un gran señor, ya falleció también. Su madre me ama como si me hubiera parido. Fabuloso. Sí, sí, muy. Pero fíjate cómo se repite esta necesidad de, desde que platicas, ¿no? De tu pueblo, de tu familia, de la escuela, del escribir, de querer ser, ¿no? O sea, esa Ujú, necesidad que te lleva a escribir, a plasmar lo que vives, ¿no? ujú, Porque muy seguramente, muy posiblemente también hubiera sido, lo dejo pasar, ¿no? O, o no hago nada, ¿no? Pero ese como que le da lo redimensiona, ¿no? ujú, Y pues en este momento estamos hablando de eso. sí. ¿Cuánto tiempo te demoró? Porque entiendo que fueron varios momentos de tu vida, Sí. ¿no? O sea, conforme tú lo vas viviendo, vas escribiendo, o cuando tú dices voy a hacer un libro, recuperas esas memorias. ¿Cómo lo estableces ahí? Sí, de esa segunda manera. O sea, una vez que concluí la prepa, no tenía la menor idea de lo que era la cuestión literaria. Mi único fin, mi único propósito en la vida era tener un empleo, ¿sí? Ya no depender de nadie. Em, Tuve toda la suerte del mundo, o sea,
Yo le digo a mis hijos que yo no sé por qué he logrado hacer lo que tengo, porque lo único que me ha acompañado siempre a mí es la suerte, demasiada suerte. No, no me explico cómo pasó todo. Un día cualquiera, se- justo cuando terminamos el ciclo que nos entregaron los diplomas, le pedí a mi maestro Gerardo, que me daba la clase de ley aduanera, le supliqué, consígame un empleo de lo que sea. Y me dijo, vente conmigo, yo te vente de chalán mío. Él era trabajador de una agencia aduanal y tenía sus propios clientes. Entonces me contrató como tramitador. Para mí fue lo mejor del mundo. Duré un año trabajando con él, pero mis impulsos eran supremos. Mis impulsos eran, no sé si alguien lo haya hecho, no sé si a alguien le tenga en la cabeza esa magnitud de hacer las cosas al año. Me vio un señor que es de Celaya, Guanajuato, que también era trabajador de la empresa, y me dijo, ¿cuánto te paga ese señor? Le dije, me paga 250 pesos a la semana. Y me dijo, yo te voy a pagar 500 a la semana y vente a trabajar conmigo. Bueno, con él aprendí todo. Se llama Ángel Guzmán. Ahí aprendí absolutamente todo, todo, todo. Y esos años fueron 6 o 7 años en lo que solamente me dediqué a trabajar. Me olvidé del arte, de la literatura, de lo que había intentado hacer, me olvidé de Marx, me olvidé de Fidel Castro, me Ajá. olvidé de Hegel, de todos. Solamente quería tener eso, un progreso económico. Sí. Ajá, ser un ser independiente. Ya para esos años estuvimos ya planeando el matrimonio, mi esposa y yo. Después se concretó en 1993. De eso que te cuento, empezó en 1989. Ok. Ya en el 93 nos casamos, nos fuimos a vivir juntos. Ahí volví a tener, ahora sí, el tiempo suficiente para empezar a hacer las cosas que me gustaban a mí. En Celaya. No, 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 eso fue en la ciudad. Todo esto que te cuento está en la Ciudad de México. Ok, ok. El señor era de Celaya, pero trabajaba ahí en la Ciudad de Ah, ok, México, ahí ok. en la Ciudad de México. Todo sucedió ahí. Y en ese momento me empezó a llamar la atención la guitarra. Aprendí algunos acordes, participé en algunos concursos en la Ciudad de México. O sea, obviamente que no gané nada, pero me di el gusto de hacerlo. Y empezar a escribir canciones. Escribí canciones, mi esposa quedó embarazada, iban a ser Mario, le compuse una canción a Mario, después otras canciones que me pidieron para un concurso en específico, para un movimiento eclesiástico, y los hice y me gustó. Otra vez esto Volvió a volvió y salir dije, ahí. esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que realmente a mí me apasiona, ¿no? Trabajar es un modo de vida, pero el otro es lo que se disfruta, porque Ok. la monotonía del trabajo me pone imbécil. ¿Sí? Eh, hace unos días me invitaron a un evento de poesía y me ponen ahí como poeta Mario Martínez. Y le dije, no, güey, yo no soy ni una cosa ni la otra, güey. O sea, a quien tú estás invitando no es a Mario Martínez. Estás invitando al moro judío. El moro judío, y no es poeta. Este, porque Mario Martínez no hace esto. Mario Martínez trabaja, sale a trabajar, gana el dinero, le lleva las cosas a sus hijos, a su esposa, hace cosas pues propias de la vida. El moro judío hace Interesante. lo bonito, lo chido. Es una convivencia muy chida entre el Mario Martínez y Moro Judío, porque sin el Moro, pues Mario se va para abajo. O sea, el Moro es como que el alter ego. Ok. Sí. Eso es lo que hace que se vea bonito lo que Mario Martínez hace. Y pues bien, ahí al estar en México, ya retomando todos esos asuntos, sí, sí me place haber empezado a hacer todo eso. El rollo de la vida, el rollo del trabajo, el rollo de todo ese show me, me mandó para acá. En 1999
Tuve un evento muy desafortunado en la Ciudad de México, que tuve que salir de la Ciudad de México. Llegué acá y yo esperaba encontrar al puerto de Veracruz como había visto siempre a mi pueblo, desarrapado, mal hecho, todo inculto, pero me encontré con esta ciudad que está tremenda. Recuerdo los primeros días que llegué acá, conocí a un restaurante que se llama El Recreo, en Boca del Río, que ahí me la pasé escribiendo todo lo que he escrito durante 6, 7 años. En una mesa, en una sola mesa, siempre me reservaban una mesa y ahí me quedaba y escribí todo. ¿Por qué? ¿Por qué hay? ¿Qué había o qué hay? Ese pueblo me enamoró, ese pueblo tan pequeñito, pero que tiene todos los ecosistemas de la vida. El Recreo. El Recreo ¿Está para? está enfrente del Palacio Municipal de Boca del Río, Ok, donde ok. está, donde Ajá. está el Zócalo. Ok, Ahí ok. está un restaurante y tienen mesas afuera. Oh, ya, ya, Sí, ya. Sí, en sí. una mesa de la esquina, ahí me sentaba. Ya ahorita pues ha cambiado un poco el contexto, ¿no? Pero ahí estuve mucho tiempo. Después conocí otro lugar que está un poco caminando hacia el Teatro Gutiérrez Barrios. Ujú. Había un lugar ahí que se llamaba Cochancle. Era una cantina. Pues ese señor también me arropó como nadie en la vida. Otro papá. Este, me así de una mesa y era el sitio de mi recreo. Era un lugar donde él no pasaba nada más que la cerveza que me traían, el mesero que me atendía y todo lo demás. Bullía por acá, pero ese centro era exclusivamente mío. Entonces ahí también me adapté. Ese libro lo escribí ahí, en esa mesa. Los escritos los empecé a hacer antes, ¿no? Pero X, No fuiste. sin ton y Ajá. son. Entonces, en la pandemia, en el 2020, no había nada que hacer, tenía que estar un recluido, y ahí empecé a juntar todos los textos y, y a poner en letra todos esos sucesos Sí. que ocurrieron. Hay como 4 o 5 que son exactamente lo que sucedió, otros tienen un poco de ficción, pero la mayoría es exactamente como sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué tomas esa decisión o cómo llegas ahí? ¿O por qué no hiciste poemas como lo que empezaste haciendo? Ujú, Ahorita recordando lo que platicabas cuando sales de tu pueblo. ujú. ¿Por qué dices, voy a compartir mis vivencias? Porque era una manera de liberar Ok. la tensión. eh, ¿Sentías esa eh, necesidad? sí, era una manera de echarme en cara a mí mismo el motivo que me llevó a hacer lo que hice. Eh, Cuando salí de mi casa, yo le prometí a mi madre algo. Cuando mi mamá me vio la última vez antes de que yo me fuera, yo le dije que yo no iba a regresar a esa casa hasta que fuera rico. Así se lo planteé. Y entonces, pues no le quise fallar a mi madre. Hice todo lo que tenía que hacer. Los, los medios que me llevaron a cumplir el fin, no los voy a platicar. Pero al retomar el tema literario, quise hacer eso. Quise reclamarme a mí mismo porque el motivo, ¿no? Digo, era innegable que lo tenía que cumplir porque se lo prometí a mi madre. Pero tal vez los medios que usé, me excedí en algo. Entonces eso fue ponerlo ahí. Y ponerlo de la manera más cruda posible. O sea, que se viera que si hice lo que hice es porque hubo un contexto anterior que me llevó a hacerlo. Y eso narro ahí en esas zozobras, bastante crudas, pienso yo.
Sí, 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 no, no es se siente, no sé, una experiencia tuya vivida, pero no está nada adornada de palabras eh, que quieran llevarte a suponer que Mm, si tú pasas eso o que a lo mejor alguien que esté pasando, porque se dice muy, muy fuerte, ¿no? sí. Sí, que, que no quise que fuera así como un escrito que ejemplifique y que te dé a decir, eh, mira, no hagas esto porque te va a pasar aquello. Simplemente narrar lo que pasó. Simplemente narrar en primera persona lo que pasó. Si alguna persona tiene la sensibilidad de que eso le mueva algo y cambie a una actitud o un pensamiento, pues estará bien, ¿no? Pero si no, pues no se trata de eso. Se trata de dar a conocer nada más. Yo narro el hecho y ya. Te- Como una catarsis nada más, como ok. sacar lo que hay dentro para que pues, poco ¿Y se libere. eso te ayudó? ¿Te alivió? Sí, bastante. Me alivió no tanto el haberlo hecho, sino lo que logré después de haberlo hecho. ¿Qué lograste? Logré tener una gran cantidad de amigos, muchísimos amigos, y conocerlos a ustedes. O sea, fue una bola de nieve que se fue haciendo grandísima a favor mío. En, cuando comencé el tema en Boca del Río, solamente conversaba con una persona y lo amaba. Lo amo todavía, ¿no? Pero ya no nos vemos. Se llama Roger. Es una persona que tomaba alcohol demasiado. O sea, muchísimo alcohol. Yo también tomaba alcohol, pero en una menor parte, ¿no? Él era un ebrio. Entonces, nos conocimos casualmente un día en un restaurante, precisamente allá en Boca del Río. Llegó para venderme pinturitas, porque él pinta con los dedos. Ok. Él pinta cuadritos al óleo con los dedos. Creo que ya me han hablado de él. Sí, es un Sí. señor ya grande de edad, 67 años creo. Y un día yo estaba leyendo un libro, estaba escribiendo algunas cosillas ahí en un restaurante que ahorita no recuerdo su nombre, que ya no existe. Ahora en ese lugar está un restaurante que se llama La Patrona, que vende tacos. Ahí llegó y me vendió las pinturas y yo, como no tenía con quién hablar, le dije, siéntate, pues vamos a verlas y las vimos. Y eso vamos a verlas, le dije, ¿qué tomas? Y le ofrecí una copa de la que yo tomaba. Y me dijo, no, permíteme, es que eso no me va a alcanzar. O sea, te voy a hacer gastar y no me va a emborrachar. Entonces se salió, fue al Oxxo, se compró una pacha de caña y se quedó a tomar conmigo. Desde ese momento nos hicimos amiguisísimos. Durante muchos años estuvimos departiendo el alcohol y la sal en Boca y siempre que era posible nos veíamos en cualquier lado de Boca del Río, en la playa, en la plaza y todo. Eh, y, y era el único con el cual yo tenía pláticas al respecto de la literatura porque increíblemente sabe muchísimo. Fue también muy buen alumno en sus tiempos. Una desgracia también lo llevó a la condición en lo que está ahora. Pero eran unas pláticas muy buenas. Y así, después de conocer a él, él me presentó a dos más, luego ellos me prestaron a más, y cuando yo vi ya tenía un grupo de 20 personas en Boca del Río con los que departía muy bien. Y una vez que se hizo el libro, pues Ajá. lo plasmé y lo quise difundir acá y pues sí, sí, lo di a conocer. Eso fue lo que más obtuve, independientemente del fin que yo perseguía, que era sacar todo este rollo interno que traía, pues lo que gané fue un chingo de amigos. Amigos sinceros, amigos de verdad, que conservo hasta ahorita. ¿Por qué crees que hayas conectado? ¿Crees que esta parte de lo que tú relatas de tu historia de vida, crees que se asemeje o alguien se espejee en eso? ¿O por qué crees que hayas conectado con tantas personas? Porque no buscabas eso, So- ¿o sí? no, se dio. O Se sea, dio, ¿no? sí, sí. Yo soy muy feliz estando solo en un solo lugar, pero se dio y me da mucho gusto. Claro. Este, yo creo que soy muy sincero.
Si te quiero platicar algo, te lo tengo que platicar tal cual sucedió, pues no tengo que ponerle nada adornándolo, porque pues sí se ve muy cagado, ¿no? O se escucha muy cagado. Yo creo que por eso, ¿no? Porque la gente me escucha y pues, tal vez cree que es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? Después tuve unas pláticas con Roger, de ya, porque dejó de tomar. Una ocasión, tuvo un incidente muy feo ya con su salud y lo tuve que llevar yo al hospital. Y en el hospital ya iba en calidad de muerto. Increíblemente sobrevivió. Pero cuando pusieron a la camilla para meterlo a donde lo lleven, yo me atreví a tomarle una fotografía. Pues esa fue la fotografía de la discordia. Porque ya dejó de tomar, después de ese evento dejó de tomar. Y algunos meses después, ya repuesto él, ya sin los influjos del alcohol, llegó y me dijo, oye, te pasaste. ¿Para qué me tomaste esa fotografía? Y se me ocurrió algo en ese momento. Yo no sabía por qué, yo nomás se la tomé, dije, pues al mejor se muere. Y le dije, te tomé la fotografía para que tú te des cuenta que estabas al borde de la muerte y ahora te la muestro, mira, no te moriste, estás vivo. Se me ocurrió. No lo aceptó. De todos modos se enojó. Me dijo, eso tú lo hiciste por morbo. Porque, porque en ese momento me dijo, tú eres un envidioso. En ese momento, cuando nos vimos y que él ya no tomaba, yo ya había publicado el número 4 de la revista Prosaico. Ok, Entonces yo siempre se lo presumía a él porque era como mi claro. maestro, ¿no? Y en el último número que le llevé me dijo, yo ya sé por qué haces eso. Yo ya sé por qué haces el libro. Yo ya sé por qué haces la revista. Yo ya sé por qué haces todo eso. Lo haces porque eres un envidioso. Eres un envidioso. Tú te llenas, te pavoneas de que tú lo haces. Y le dije, cierto, güey. O sea, sí, sí, sí me gusta, güey. O sea, no lo había pensado de esa manera. Pero si tú le quieres poner ese adjetivo, es real. O sea, a mí sí me gusta crear. Y obviamente que toda la gente que he conocido se allegue y se plazca en poner sus obras en la revista, ¿no? Así es. Y dije, bueno, no está tan mal. Y no sé qué tan mal sea eso, ¿no? De que lo haga por ese motivo. Aunque creo que no es por ese motivo. Oye, Moro, ¿y le dices a tu amigo esta parte de, pues creo que sí, por eso me doy cuenta que hago las cosas? ¿Y qué te responde él? Él asumió y me lo dijo directamente que todo lo que hago, el libro, la revista, es porque soy un envidioso. Así, totalmente, así, la palabra completa me la dijo como un envidioso porque pretendo que el foco de atención esté siempre sobre mí. Y dije, claro, o sea, eso es lo que busco. Justo es lo que busco, ¿no? No sé si la palabra adecuada sea eso, ¿no? Envidioso, pero sí, sí pretendo ser el foco de atención. Eso sí. Pero de una buena forma, ¿no? No Sí, como él lo sí, quería así poner, no. ¿no? No como un ser despreciable que se embiste y se cuelga todos los logros, ¿no? Porque obviamente el libro sí fue un logro personal, pero la revista no. La Claro. revista es una cosa colectiva. Sí, tú como, bueno, entiendo que esta parte de libertad tuya, siempre les pregunto a los educativos, ¿no? Cuando tú planteas esto, lo comentas en tu casa, tu entorno, y dices, voy a hacer un libro, ¿cómo es recibido? Digo, porque no es algo común, no voy a Sí, cambiar de trabajo, sí. no, voy a hacer un libro, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué te dicen? Eh, Prácticamente pasó desapercibido el proceso. Ok, Sí les dije, mi intención era publicar el libro al cumplir 50 años. No pude por unas cuestiones de salud. Eh, Justo cuando cumplí 50 años, los 50 años me recibieron así con todo. O sea, me dolía de un lado, me dolía del otro, el cuello, los brazos, hormigueo, o sea, andaba yo menopáusico. Este,
Pero el tema más, el tema más tremendo fue que empecé a perder la visión en un ojo. Ok, Obviamente eso me preocupó demasiado. Porque a la par que estaba escribiendo esto, estaba escribiendo también la novela de Charcaonda. ok, de la que Que, dices que ajá. próximamente. En ese momento estaba escribiendo justo un suceso que me pasó cuando yo tenía 5 años en Río Grande. Me llevaron una piñata. O sea, una suerte. Después se revirtió la suerte. Me ha ido muy bien, pero en ese momento la suerte se iba para atrás. Porque nunca me llevaban a una piñata. O sea, cuando nos llevaban a la feria del pueblo, que llegaba al pueblo, nos llevaban a ver la feria, güey. O sea, nos Ok. sentaban en una banquetita y nosotros veíamos cómo toda la gente se subía y todos disfrutaban y eran felices arriba de los caballitos y nosotros sentados, los tres, Sergio, Daniel y yo sentados, y para que más o menos pasáramos el resto digerible, ahí nos compraban una coca. Una coca de 355 mililitros para los tres. Y Ok. le damos un trago, un trago, un trago. Y ya, ¿no? Entonces, ese tema, pues lo pretendo reflejar después, ¿no? Decir que no era tan desgraciado, ¿no? Había un poco de placer en ese evento. Este, corta un poco. Ok. Entonces, pues, no sé, todos los actos que he vivido, los que he pasado, pues han hecho que todo esto que escribo pues se nutra, ¿no? Que vaya eh, bastante impregnado de eso, de lo que yo consideraba que era miserable, miserable y que ahora afortunadamente es lo más bonito que tengo en el mundo, que es poder escribir, que lo lean y que si quieren pues aprender algo de ahí pues bien, si no pues nomás que lo lean, ¿no? Que lo disfruten. Pero es un proceso muy interesante, ¿no? En el cual este, yo digo, estoy de cara a los chicos, Ujú. nivel primaria, secundaria, y me topo con pocos chicos que escriban. Sí. Solo hay un caso muy característico de una chica que tiene su libreta, con fechas, con nombres de poemas y pone, ¿no? Y así, o sea, yo un día, Tremendo. yo veía que no dejaba esa libreta. ¿Qué tienes ahí? No se la presta a nadie. Entonces logré que me la diera y empecé a leer y le digo, ¿quién hace esto? Dice, son míos. Y yo me quedé, wow. Le Dios, digo, escribes. ¿qué edad Sí me tiene? gusta. ¿Primaria? ¿Sexto de primaria? Sexto. O sea, ahorita ya está en secundaria, 13 años, Sí. anda entre 13 14. Y yo, entonces, yo no, y lee un proceso porque yo notaba que de repente como que estaba distraída y de repente cuando ella empezó a andar con su libreta como que se abrió, Sí. pero buscaba momentos y yo veía, observaba, pero no, digo, no podía quitarla, se me distraía, pero estaba ahí hasta que un día dijo, se lo voy a prestar para que la vea, ella me la dio, entonces yo, o sea, obviamente la felicité Sí, porque le digo, es que esto es esto no es usual. así, le digo, esto es un tesoro. Sí, Le digo, ¿y por qué lo haces? O sea, la sí, pregunta, ¿no? Me salió ahí. Me gusta, me mm, siento bien, ¿no? sí. Entonces, aunado con lo que tú me platicas, creo que el efecto que crea, que dices, me hice de amigos, me escuchan, conozco, creo que el efecto que crea es que tú fluyes Ujú, ahí, ujú, tú dejas algo. O sea, mm, no es algo que busques, no sé, como cuando se hace algo de marketing, ujú, que voy directamente con este público, esta ujú, persona. Simplemente lo dijiste, eres tú. ujú. Y eso, no sé cómo lo piensas, se va a ir mágico, pero vibras. Vibras y hay una resonancia en los demás. Sí. Te digo que en un principio cuando empecé a darle a conocer a las personas lo del libro, pues mi percepción era que todos pensaban que lo que yo hacía era solamente una pose. Pues me encontré un buen seudónimo, medianamente escribí algo y pues ya, ¿no? Es una pose. Este chamaco, señor, lo que está haciendo es
pues nada más una pose. Y la forma en Sentías. no, en la forma en que convivía con la gente era esa, ¿no? Siempre teniendo esa sensación de que, pues no creen aún que yo pueda escribir, ¿no? Ellos tengan tal vez más experiencia y pues Ok. no me aceptan en el círculo. Así Entonces, te estamos sí, llegando a sí, esa parte, sí. ok. No me aceptan, no piensan que pues soy un iletrado y sí, seguramente sí lo soy, ¿no? Pero con las ganas de hacerlo, ¿no? Y entonces, esa, esa insistencia de que, miren, pues, lo que escribí versa sobre una cosa real y estarles demostrando con mi actitud. Y después de, esto se escribió en el 2021 y en el 2024 que nos decidimos hacer la revista, pues todos ellos que ya sabían, que ya tenían un poco de contexto de lo que somos, empezaron yo siento, ¿no? Y el trato hacia mí fue totalmente diferente ahora que está la revista. Ahora, algunas personas que me auguraron cuando salió el número uno me dijeron, si llegas al 2 es mucho, porque no tienes con queso. Y dije, está bien, ¿no? Pues yo no tengo por qué hacerte cambiar de opinión. Pero ahorita vamos ya en el número 10. Entonces, al ir avanzando, todos esos señores, señoras que en su momento me decían, bueno, si quieres ven y expon acá. Sí, ahí te damos algo, un espacio. Bueno, ahora me llaman. Ok. Sí, sí. Y eso está muy bien. Y Claro. digo, y no es una cosa que sea así como de mal, ¿cómo te diré? De una cosa nociva, ¿no? O sea, es que tenía que seguir el proceso se tenía que dar de esa manera. O sea, no me iban a recibir automáticamente porque les digo, escribe un libro. O sea, no, el proceso se siguió y surtió efecto otra vez. Claro. Surtió efecto y ahora, sí, medianamente ya me dicen, oye, ven y trae tus cosas para acá, ven. Y eso está muy bien. O sea, ese es el punto El punto relevante en donde el que yo ahora me siento bien. tú hablaste hace un momento que en la charla que estamos teniendo sobre suerte, sobre que se dan las cosas, pero yo creo más, podría a lo mejor cambiar esa palabra, esa frase, porque haces las cosas por ti. O sea, no estás esperando recibir algo. Y creo que ahí cambia mucho. Sí. A ver, vamos, voy a, ahorita que vamos a llegar a la revista, voy a hacer la revista para que todos me volteen a ver. No, ahorita quiero que me platiques por qué llegas ahí, pero muchas de las cosas que se hacen con el tema del arte, del escribir, de la pintura, tienen que salir así. Sí. A menos que tú quieras, volvemos a lo que hablamos hace rato, llegar a un público en específico, tienes que hacer una situación específica, pero tú eres y estás fluyendo. Entonces va a haber el que le guste, Ujú, el que quiera y el que se dé cuenta. Porque también, o sea, los que están alrededor, efectivamente al inicio, no, ahorita no. Gracias, joven, ¿no? ujú, Para la próxima. Pero cuando ven que ya hay algo, a ver, ¿qué ujú, pasó aquí? ujú. Y ya direccionan, ¿no? Entonces, si tú fueras en esa línea, pues también no les contestaras la llamada, ¿no? Ujú, También dirías, no, gracias, ¿no? ujú. Pero no estás en esa línea. Sí, Y creo que de ahí parte mucho, sí, Moro, de ahí parte mucho. sí. Está el libro, haces tus presentaciones y todo, cómo es que partes para donde estamos, porque ahorita nos encontramos en un lugar específico en el cual pasan muchas cosas. Estamos en la zona norte, muy cerca de la Plaza Divertiplaza, ¿no? Es Río Medio 2. Río Medio 2 Sí. y estamos en la cafetería que se llama El El Túnel. túnel. Entonces, ¿cómo nace aquí? O sea, eso es antes, viene con tu libro, ¿cómo llegamos ahí? Pues después del libro tuve pues, la oportunidad de estar en un ambiente adecuado con gente que me ayudó para que pudiera yo seguir escribiendo más y mejor, porque conocí a otros escritores también. Eh,
Perdón, ahí Es- de cara a que a que de repente hiciste algún taller o te ayudaron en tu forma solamente o cómo. solamente en reuniones de cantina. Ok, Sí, conocí a dos maestros que habitualmente nos veíamos en la cantina y les mostraba yo mis escritos en papel o a pluma y pues me tachoneaban, me rayaban, me decían esto sí, esto no, la intención de tener una técnica más depurada, ¿no? No considero yo que lo que hago sea malo, ¿no? O sea, no puedo decir yo que sea malo, pero sí tenía errores. Entonces ellos me ayudaron en ese sentido. Y todo eso me llevó a que siguiera yo escribiendo demasiado, otras cosas, ¿no? Eh, Mis hijos crecieron. eh, Roberto, que es el que me ha acompañado en este proyecto, el que escribe, ¿no? el que escribe el El prólogo. prólogo. Ujú. Próximamente va a estar con nosotros en el podcast, ¿eh? De una vez lo anunciamos. Esto es. Eh, Él tuvo unas crisis por ahí del 2000, pues 2020, 21. Algunas cosas fluían en su cabeza, no encontraba la paz, no encontraba su sitio en la tierra. Entonces, él me acerqué bastante a él para poder pues estar al pendiente de todo ese tema. Lo cambiamos de escuela, después de eso logró meterse en la cuestión de escribir también él y de leer. Antes, eso con él comenzó a los 15 años tal vez. Y, y al ir adentrándose, las ideas le bullían así demasiado y la vida se le hacía pequeña. Entonces se fue un tiempo de aquí de Veracruz, anduvo en los estados del norte buscando algo y un día me llamó llorando diciendo que no encontraba nada. O sea, no había manera de que le encontrara sentido a esto y le pedí que se regresara. Y le dije, vamos a hacer algo. Vamos a empezar a hacer algo tú y yo. Vamos a encontrar la manera de que eso que te está perturbando y que no te deja vivir la vida, lo saquemos. De la misma manera que yo saqué todo al escribir, podemos sacarlo. Y entonces él me dijo, yo quiero hacer unos carteles. Quiero poner unas ideas en unos carteles y pegarlos en las paredes de los lugares de aquí de Veracruz. Perfecto, hagámoslo. Y me mandó un texto, un escrito que me enamoró y armamos un cartel, que es ese cartel que está ahí ahora. Ok, Eh, le, de- Le denominamos el manifiesto turgentista. Él en su momento, en esa época de crisis que tenía, estaba estudiando psicología en la UB de Jalapa. Y se empezó a investigar lo que era en ese momento, o lo que fue, perdón, en su momento, un movimiento que se dio en Jalapa que son los estridentistas, escritores que competían, bueno, no competían, más bien eran contemporáneos de los escritores de la Ciudad de México. ok. Entonces aquí se armó el movimiento, hay varios escritores de renombre, como Maples Arce, como Bonifaz Nuño y todos ellos. Entonces él retomó ese concepto y elaboró un escrito intentando que la labor artística, cultural que se vive en el puerto tenga un cambio, no tanto para despreciar o denostar la manera en que se hace el arte ahora, sino para decir que se puede hacer de otra manera también, que tienen que cambiar las formas, que no se tiene que dejar de hacer lo que se hace, pero que tiene que haber un cambio, una renovación, incluir a los jóvenes. Ok. Entonces, por eso se nos ocurrió ponerle al manifiesto turgentista. Me preguntan por qué turgente o por qué turgentista, ¿no? Yo les digo, pues cuando tú ves a una chica en la calle, a una chica joven,
de las que acaban de subir de secundaria a preparatoria, que son la belleza pura de un ser humano, joven, alegre, sin preocupaciones, turgentes, y es la manera en que ellos ven la vida. Sumamente alegres, sumamente felices, y que no hay manera de que se les enturbie nada porque pues obviamente aún no tienen las obligaciones que tenemos nosotros y que nos hacen ser seres psicóticos. Entonces, de esa manera quisimos que se viera el arte. Ok. Bello, bonito, joven, agradable, que nos plazca, que no nos estrese, que no por querer hacer un escrito tan perfecto quedemos así todos telúricos, sino más bien que disfrutemos El el proceso. escribir, s- que nos salga como nos salga, pero que lo disfrutemos y que sea algo nutritivo para nosotros. Esa es la propuesta del manifiesto turgentista. Das muchos puntos importantes en esto. Creo que muchos de los procesos de creación o los creativos, cuando estamos de cara a hacer algo, este, tratamos de evitar eso, ¿no? Ujú, O sea, queremos que todo sea así, que esté esto aquí perfecto, ¿no? Pero cuando tú me hablas de que disfrutemos, que salga como salga, que no importa, también es una parte de realidad de lo que se vive, de lo que es el humano tal cual, ¿no? sí, Porque estamos bombardeados de que sale una persona en redes y no le ves un error en ninguna parte ujú, de su ujú, rostro, de su cuerpo, sí, está perfecto, ¿no? exacto. Y peleamos por ser iguales y te das cuenta que es irreal, ¿no? No, Entonces, de darle más peso a eso, ¿no? exacto. Y después de eso, ¿qué sigue? Después de eso, una vez que logramos tener el cartel, el concepto, lo pegamos en algunos lugares, en unos edificios, pero sobre todo en una cantina. Una cantina que yo frecuento demasiado, que se llama El Nuevo Destino, ahí en el centro histórico. Ok. El señor me trata muy bien, tengo la suerte. Entonces le propuse pegarlo ahí, ahí está. Pero en ese lugar también van señores eh, que ya han hecho literatura anteriormente, como los señores que hacían el martes de poesía. Ahí los conocí. El maestro Armando Ruiz es antropólogo de Lina. El maestro Humberto Hernández da talleres de literatura y poesía. Roberto Rosales y dos músicos que conocí también ahí. Entonces, cuando vieron eso, me dijeron, oye, está muy bien. Y quisieron escribir también. Y me mandaron sus escritos. En ese momento yo le comenté a Roberto, ¿y si hacemos una revista? Ya tenemos, ya tenemos el concepto, tenemos las ganas, tenemos lo suficiente de conocimientos para hacerlo y tenemos ya colaboradores. Y me dijo que sí. Entonces empezamos a trabajar en agosto de 2023. Empezamos a recolectar los escritos. En ese tiempo las lluvias eran en noviembre, no sé por qué ahora se adelantaron y son en, y son en junio o julio, pero en ese tiempo llovía en agosto, septiembre. Roberto vivía en la parte de arriba. Y en la época que no llovía, el parque estaba todo desértico, era tierra aquí enfrente. Y ahí alguien fue a aventar una taza de baño, allá en medio parque. Ahí se quedó y ahí se quedó. Y cuando llegaron las lluvias, pues el monte floreció y se armó una rueda alrededor de la taza de baño y el viento, los nortes le echaron tierra a la taza de baño y con las lluvias floreció. Tuvo flores la taza de baño y me dijo, papá, la taza de baño le nacieron flores y le dije, tómale una foto, está chido. Y me mandó las fotos y le dije, esto, tenemos que hacer algo con esto. Y no sé si has visto la revista. Sí, sí, sí. Bueno, el logotipo de la revista es la taza de baño. La taza de baño que Con tiene las flores. flores que le nacieron
Y obviamente lo de abajo es obra mía, que le puse así como unos angelitos, como si fuera la Virgen de Guadalupe, los ángeles sosteniendo a la Virgen. Este, y ya, ¿no? Las florecillas acá. Y entonces me dediqué a buscar un eslogan para la revista. Y se me ocurrió ponerle un eslogan en latín. El eslogan está en la revista número 1. Si tu hijo me puede pasar la revista, está en la mesa que está acá al lado, es la revista Café, La número 1. la número 1. Ahí está el eslogan de la revista. Dice, el eslogan de la revista es Ars floret ubi colitur. Es una frase en latín. No soy experto, no soy maestro, simplemente acudí a la tecnología y buscar la mejor traducción al latín. Seguramente esté mal o seguramente esté bien, no lo sé. Pero traducido al español significa el arte crece donde se le cultiva. Wow. ¿Sí? Entonces, compagina con el hecho de que esta taza que estaba destinada a que solo se le depositara mierda, después los avatares del destino decidieron que llegara a tierra fértil, lluvia abundante, y en lugar de mierda, ahora emergiera de ella la belleza, las flores, la vida. Bueno, esa es la revista. Wow. Sí, fíjate, tenía ahí varias cosas que ya me contestaste sobre el nombre y sobre todo eso. Eh, ¿Eres un creativo nato, Moro? Y fíjate que nato, pero haces caso. Sí. ¿Por qué? Porque también hay una parte que yo he estado escuchando mucho con esta parte de la creación. Ujú, Comentan, ¿no? Cuando te llega eso, ¿no? O sea, tómale una foto, ujú. guárdalo, está interesante. O sea, ya empezaste a crear. Luego se vuelve tanta la idea que no se hace nada, ¿no? Sí, Entonces, tienes esa facilidad para poderlo aterrizar y moldear, ¿no? A lo mejor se hubiera quedado nada más en la foto. sí, Oye, exacto. la foto está bien, Ujú. hubiera sido como que el comentario local, Sí, pero dijiste, vamos a llevarlo más allá. sí. Y eso le crea una identidad, ¿no? Sí, justo el nombre también. El nombre de la revista surgió una noche a las 11 de la noche. Ya habíamos hablado Roberto y yo de que sí, vamos a dar la revista. Ahora, ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces, en alguna ocasión yo había escuchado que la palabra prosaico tiene dos acepciones. La palabra como tal, escrita tal cual, prosaico, tiene dos acepciones. La acepción primera es que si te la profieren a ti, es porque dijiste algún comentario fuera de lugar, insultante, entonces dijiste algo prosaico, algo insultante, ¿no? Y la otra acepción que tiene es que va de la mano de todo lo que se crea en prosa, todo lo que está escrito en prosa. Es una forma prosaica de escribir, ¿no? Entonces, al conjuntar esas dos acepciones, lo que hice nada más es darle un toque de mercantilista al nombre, pero sin que dejara de sonar como se escucha, ¿no? Entonces lo que hice nada más quité la I latina y le puse el ampersand para que dijera algo así como Bacardí y compañía, ¿no? Ok, ok. Prosa y co, Ajá, pero que al leerlo juntos se lea prosaico. Eso, ok. eso. Muy bien. Y ves, ya previo al podcast platicamos, ¿no? Sobre cómo colaboran. Sale el primer número, lo presentan, lo llevas. ¿Cómo es ahí? Sí, una vez que logré, todo esto fue local, artesanal, totalmente el número 1. Un amigo mío tiene una imprenta ahí en la calle de Lerdo y primero le pedí que pues me creara todo este concepto, ¿no? O sea, ya estaba la taza, ya estaba esto, ya estaba el nombre, pero pues darle un diseño sí conlleva un trabajo, ¿no? Sí, claro. Entonces me ayudaron ellos. Eh, conseguí
los textos adecuados. El tiraje de la primera fue pírrico, mínimo. El precio de un ejemplar aquí en Veracruz es carísimo. O sea, imprimir un ejemplar de este tipo cuesta 350 pesos cada uno. Y la intención nuestra era regalarlo. O sea, nosotros no queríamos venderlo. O sea, nos queríamos llegar a un lugar y decir, mira, toma, te regalo un ejemplar. Pero la imprenta se lució demasiado. Hicieron una obra de arte. Este no es el original, son reimpresiones. Ok. Pero algún día te voy a mostrar el ejemplar número uno. El papel, la tinta, la calidad. Es una obra de arte. Conservo tres todavía. Tuve que recurrir a patrocinio. Claro. Mi agente Donal eh, sí me apoyó totalmente. Entonces logré imprimir. Logré imprimir 30. Y con esos 30 me presenté en el Nuevo Destino a hacer la presentación con todos los conocidos que había logrado en el transcurso de La este tiempo. importancia de las Sí. relaciones, muy bien. Poco antes, 2 meses antes, se le rompieron las cuerdas a mi guitarra y una persona me regaló un 3. Y yo me gusta mucho cómo suena un 3. Entonces hice algunas clases, nunca salió nada de ahí. Pero un día me pregunté por ahí a los amigos de dónde había un laudero que me arreglara mis instrumentos y llegué con el maestro Monroy, que tiene Ok. su taller ahí en Guerrero y no recuerdo las otras calles, pero está en Guerrero. Entonces, estando ahí, le dejé los instrumentos y el día que fui a recogerlos le dije esto, le dije, oiga, maestro, yo escribo y voy a presentar una revista tal día. Y me dijo, ¿vas a presentar una revista impresa? Le dije, sí, sí, voy a presentar una revista impresa. Y tengo a todos mis amigos que me van a acompañar. Me dijo, necesito estar ahí. Voy a estar. Y llegó el maestro Monroy con otros amigos. Y me dijo, no me podía perder esto, güey, porque hace años, pero muchos, muchos años, que en Veracruz nadie se atrevía a hacer una revista impresa. Entonces se quedó bastante fascinado. Me ha invitado, como tú me invitaste muchas veces a que hiciéramos esta entrevista, él me invitó a que fuera a la estación de radio donde él es locutor. Nunca se ha dado el caso porque él también tiene otro colectivo Ujú, que sí. dirige él. Pues yo con mis cosas, esto empezó a crecer demasiado, entonces pues ya no pudimos frecuentarnos como hubiéramos querido y no he podido ir a la entrevista, pero bueno, de esa manera se dieron las cosas. De esa manera fue creciendo. Ya el ejemplar número. Hoy precisamente estuve ahí de nostálgico viendo los videos de hace un año y medio, que fue en marzo, cuando presentamos el ejemplar número 2. Sale cada Es bimestral, bimestral, es ok. de publicación bimestral. Y entonces, bueno, pues ha ido ahí evolucionando. Sí, no, vamos, platicábamos con Eduardo, Juan Eduardo, Mateo. Mateo, platicábamos con Fran y él nos hablaba también, ¿no? De esta parte, nos mencionaba, ¿no? Ujú. Parte de que estuviéramos contigo, ellos nos hablaron, ¿no? Yo te seguía desde antes y empecé ahí a notar el trabajo y pues también la función, ¿no? Del lugar, Ujú. de lo que quieren, lo que están haciendo, Ujú. ¿no? Que es una puerta para eso, para que alguien más se exprese, ¿no? Claro. Porque no es propio de que solamente vienen escritores Ujú. aquí, ¿no? Al Mm, túnel. mm, No es propio que solamente los poetas o los mm. que hacen libros. No, o sea, hay una apertura para el arte en general. Exacto. Sí, justo desde la presentación número 2 nos apoyamos en artistas musicales. La, la número 1 solo fui yo con mis ganas de llamar la atención. Este, y mi hijo Roberto también me acompañó. Hicimos lo que pudimos. Tuvimos la suerte de que fuera tan bien recibida. Pero en el número 2 nos acompañó un artista que es lo máximo. Se llama Alejandro Semería. Toca blues,
Este, estuvo con nosotros ahí en el mismo lugar, el Nuevo Destino. Para esas fechas ya estábamos en planes de hacer esto, Ok. este lugar. Entonces, eh, Roberto me pidió que, pues, que si había posibilidad de hacer esto en una librería, cafetería, y pues yo de eso andaba pidiendo mi limosna, de que alguno de mis hijos siguiera lo que a mí me gusta, y Roberto afortunadamente sí, sí lo hizo. Entonces, en el ejemplar número 3 ya se presentó acá. Bien. Y aquí también estuvo Alejandro Sandería, aquí estuvieron las bandas. Y desde entonces se ha vuelto así una costumbre de que cada que sale una revista se hace una presentación y vienen los artistas. Te voy a adelantar, si puedo. En el 5 de mayo vamos a hacer la presentación de la revista número 10 aquí en el túnel. Y aquí van a haber artistas, van a haber dos artistas aquí dentro, son los que vinieron hace rato, pero afuera también va a haber un espacio cultural que nos apoya bastante un colaborador de la revista, que es el director creativo, que se llama Tony Espejo. Él trae un concepto que se llama Rayuela y él junta a talleristas que traen pintura, traen títeres, que traen todo tipo de arte y que imparten talleres. En esta ocasión creo que van a ser 5 talleres que se van a impartir y va a haber expositores y venta de arte aquí afuera en el parque, ¿no? Entonces, queremos con eso, la intención es que la gente conozca y sobre todo que sepa que puede participar, que no es excluyente, que es los que quieran, todos los que quieran, siempre y cuando, pues, obviamente, con las premisas que yo les hago saber siempre, que nada de violencia, nada de odios y nada de controversias inútiles. Ok. En tanto todo fluya en esa forma, cualquiera puede participar, ¿no? Pintando, dibujando, bailando, danzando, lo que sea. Es un gran trabajo el que hace. Yo te felicito por eso. Gracias. Pero, ok, yo entiendo tu gusto, hasta cierto punto tu necesidad, ¿no? Ahorita dijiste, ¿no? Que es para todos. Mm. Pero ¿por qué no quedarte nada más con el libro? No, ¿Por qué no decir voy a hacer otro libro y nada más dedicarme a lo mío? Podría oírse a lo mejor egoísta, pero pues también estarías fluyendo. ¿Por qué querer llevarlo a los demás? ah, En este nivel, porque bueno, tu libro llega a los demás, ¿no? sí. Pero ¿por qué en Ajá, esto porque querer compartirlo, exacto. ¿no? Tengo un amigo que es músico, toca la guitarra muy bien, se llama Arturo Shinias. Sí, sí, lo Si lo conozco, el ubicas, maestro. ok. También me ha acompañado en este proyecto incondicionalmente y le agradezco de a madre. Este, una vez me dijo, lo que tú haces, lo que estás haciendo ahorita con la revista es más o menos lo que hacen las señoras que les dan comida a los migrantes que van en la Bestia. Ok. No sé cómo les llaman a esas señoras, tienen su Sí, nombre. tienen un nombre, tienen un Ajá. nombre. Las madres, no sé, no voy a decirlo porque me voy a equivocar. Pero esas señoras lo hacen desinteresadamente, por el solo hecho de saber que el trabajo que están haciendo va a servir para ayudarle a alguien, para que alguien no muera de hambre en ese trayecto incierto que es subirse al techo de ese Sí, tren. Bueno, le tomé la palabra, dije, sí, más o menos, ¿no? Porque si yo veo a un chico que está teniendo dificultades para darse a conocer, a mí me place mucho ayudarlo, incondicionalmente. Ayudarlo a que su arte se dé a conocer, a que tenga un lugar donde venir a sentarse aquí sin el compromiso de que consuma nada. Si quiere, puede pedir, pero no es obligatorio de que se siente aquí y consuma. Puede venir acá, tomar los libros, escuchar música, sentirse en casa para que si algo tiene que le esté afectando en su vida que no le permita llevar a cabo, realizar su obra, que lo haga acá. Porque uno de los mayores logros que uno como ser humano tiene es ayudar a otro ser humano. claro.
Cuando, cuando logras eso, al menos yo lo pienso de esa manera, cuando logras eso, pues yo toma sentido la vida en la tierra. Tiene sentido ahorita porque yo tengo a mis hijos y los ayudo en todo, tengo a mi esposa, tengo mi casa y obviamente yo me dedico a eso, ¿no? A proveer, a darles el amor, cariño, dinero, lo que tenga que dar a todos ellos. Pero, porque eso es el círculo cercano que a todos nos compete. Pero si aparte de eso tienes la posibilidad de ayudar a alguien a que sea una mejor persona, eso es lo mejor del mundo. Te voy a platicar algo que sucedió en estos días. Mi hija me comentó que un chico estaba siendo grosero. Acudí a la escuela y me recibieron. Y les dije, pero vengo a exponer, pero no para que regañen al niño, ni para que lo castiguen. Vengo porque quiero que lo ayudemos. Ese chico, al ser tan violento, tan agresivo, está pidiendo ayuda. Necesita ayuda. Tiene 15 años. Ya lo conocí, me lo topé de frente y lo conocí. Es un muchacho. Si nosotros, que somos gente madura, que ya vivimos, que ya pasamos por la juventud y sabemos que la juventud es una santa mierda si no la podemos doblegar, si nosotros que ya sabemos eso no tenemos la capacidad de ayudarle a alguien, no servimos para nada. Entonces el director me dijo, o sea, no hay manera de que podamos hacer otra cosa más que eso, ayudar, porque está justamente en el momento necesario donde se le puede brindar todavía ayuda. Si llega a los 18 años, ya no podemos hacer nada por él. Ya es un ente propio, lo que aprendió, lo aprendió, lo que le afectó y no va a haber ser humano que lo haga ser una persona diferente. Entonces, ahorita nosotros que somos los adultos, si usted tiene la posibilidad de decirle a su padre que yo quiero hablar con él, pero no quiero hablar con él para que lo regañe, quiero hablar con él para decirle que a mí no me importa lo que hizo, quiero que él como padre lo ayude. Claro. Y pues más o menos eso es lo que se pretende con la revista. Sí. Sí. Creo que has logrado todo eso que ponías en manifiesto que no tuviste. Eh, Hablas de un lugar seguro, o sea, no para ti, sino para los otros, ¿no? ujú, Entonces creo que tú, cuando hablas de esta parte que decías, no quiero estar aquí, me quiero ir de aquí, quiero ser mejor, voy a luchar por eso, hablabas de promesas, creo que lo estás haciendo con creces. El hecho de decir que haya un lugar donde muy posiblemente tú no tuviste ese lugar. ujú. Yo creo que te hubiera gustado. Sí. Pero si tú hubieras tenido ese lugar, me aventuro a pensar que no estarías hoy aquí. El contexto hubiera sido diferente, te hubieras ido para otro lado. Le digo a mi mamá, si ustedes hubieran tenido la posibilidad de darme lo que medianamente se le da a un hijo, yo sería el presidente de la república, cabrona. Pero bueno, En esta línea, en esta historia tuya, Moro, que nos compartes, que la verdad que me estoy llevando mucho, mucho, mucho aprendizaje, creo que demuestras que no se necesita más que querer. Y lo he repetido mucho en el podcast. A lo mejor van a decir, ay, ¿cómo dice eso? Pero em, queremos hacer las cosas cuando ya tengamos el lugar bien, ujú, que todo converja bonito, que todo esté precioso. Y no nos gusta pasar el proceso y ujú. sufrirlo. Y si vamos a hablar de proceso en esto que tú nos has contado, o sea, tú lo viviste con creces inmensamente. Entonces,
cuando hay una situación que a lo mejor se va a atrasar, no va a salir, nos hace Ujú. falta. O sea, vamos, siento que es como canicas contra el ajedrez, o sea, Sí, es exacto, nada exacto. contra lo que has vivido, ¿no? Sí. Y entonces eso hace un empuje y creo que también por eso llego a entender porque puedes ser voces para otros, ¿no? O sea, tu voz resuena en los demás porque, porque ven, oye, pues yo no he vivido Sí, así sí. y mira, me está dando cátedra. No sé, ¿no? O sea, mira, mira lo que me está diciendo que hizo, que pasó y mira cómo lo vive, Sí, sí. cómo lo transmite. Porque, a ver, independientemente de la forma como está escrito el libro, en ningún momento se siente como un sufrir. Ajá. No. Entonces, ahí también hay mucho, Ujú. ¿no? Entonces, así como que no es una queja, eso la pasé, no. Sí. Es, mira, aquí Es, estoy. o sea, narro el hecho nada más. Narro, porque también hay cosas muy buenas que me pasaron, como por ejemplo llegar a Tepoztlán. En Tepoztlán yo te digo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi niñez. Aprendí muchísimo. Fue la primera vez que vi a mi papá llorar. Llorar de sentimiento, ¿no? Porque mi papá tomaba demasiado también en su juventud. Y pues era natural verlo llorar en la borrachera. Pero esa vez lo vi llorar trabajando. Algo le recordó, algo, no sé qué fue, pero una mañana, las mañanas en Tepoztlán son muy frías y siempre tienen una brisita que empapa el pasto y su trabajo era cuidar el jardín de esa casa y alrededor del jardín había árboles de aguacate y lo que hacía él siempre era estar limpiando el cajete del aguacate para que ahí se concentrara el agua y el árbol creciera bien. Entonces en una de esas yo salí, tampoco no éramos amigos, mi padre y yo éramos distantes totalmente, porque yo le tenía mucho miedo, un miedo terrible, ¿no? A oírlo, a escucharlo hablar era pues, esconderme porque era muy violento. Entonces esa vez yo me salí, lo vi que estaba trabajando y me agaché y me puse así a ras de pasto para que no me viera. Entonces él empezó a cortar el aguacate, lo rompió con la mano y en la misma hoja del aguacate, embarró la pulpa del aguacate y se la comió a mordidas, envuelta con la hoja. Y empezó a llorar. No, nunca le pregunté por qué lloró, pero lloraba así, sufridamente. Cuando llora uno con un desconsuelo Con las que no tiene entrañas. algo. Yo le puse en el libro que el recuerdo de un amor pasado le hizo exprimir el aguacate de tal manera que le brotaron las lágrimas. Esa vez lo quise mucho, verlo así como ser humano, como un ser humano que sufre como todos sufrimos, que tiene sentimientos, que añoran cosas, que se frustran, que no saben qué hacer con la vida, que recuerdan que pudieron haber tomado una decisión buena antes y no la hicieron y ahora sufren las consecuencias. Verlo de esa manera me hizo quererlo ahí, en ese momento. Pero justo después, poquito, semanas después, fue cuando tomó la decisión de regresarse. Pero bueno, me quedó la enseñanza esa, ¿no? De verlo humano. Claro. No, y eso es valiosísimo que nos puedes compartir. Como quiera, vamos, lo hemos estado diciendo, aquí está el libro. Yo lo encontré, en Amazon, ¿está? En Amazon. Está en Amazon y bueno, aquí, con los datos contigo, quien lo quiera conseguir o Sí, propiamente, directamente conmigo, ¿no? Porque contigo, ya ¿no? ahorita ya no está en venta en ningún establecimiento, solamente en Amazon o conmigo. Vale la pena, leerlo y es otra perspectiva, ¿no? Sí, Es contado como es. exacto. Entonces algo que ahí, en toda esta historia de vida, Moro, has hecho muchas cosas, has ido, venido y este, has pensado en si tuvieras la oportunidad de cambiar algo, te gustaría cambiar algo en todo lo que has vivido? No, no nada, solamente en el evento trágico que tuve en la Ciudad de México por, por, eh, por salir adelante, hice una promesa que no cumplí. Tal vez eso, nada más. Eh,
No sé qué habría pasado si no hubiera hecho la promesa. Tal vez habría muerto. Eh, pero prometí algo que estaba en mis manos cumplirlo, ¿no? Pero pues soy un ser humano cualquiera. Flaqué. Y posiblemente eso sea lo único que hubiera, si pudiera, si tuviera la oportunidad, no abriría la boca en ese momento. Pero tampoco conozco qué, qué consecuencias habría habido de no prometer lo que prometí. Estaba prácticamente en juego mi vida. Me habían secuestrado. Me tenían amarrado en una silla. Me habían puesto la bolsa en la cabeza. Me metieron la cabeza en la taza del baño. Y cuando iba a sucumbir, sentía que iba a morir, le prometí algo. Aquí. Adiós. Y pues no lo cumplí. Pero como te digo, no sé qué habría pasado si no lo hubiera prometido. No sé si, seguramente si Dios me estaba escuchando. Sí, claro. Y, y pues eso me hizo salir de esa, sé que él me ayudó. Escuchó mi súplica, escuchó mi promesa, salí. Al día siguiente me dejaron salir, me aventaron en Reforma. Y pues me he arrepentido de eso, de no haber podido cumplirlo. Era algo sencillo, pero no lo hice. ¿Crees que todavía no crees tener tiempo aún para hacerlo? No, ya pasó el momento. El momento. Lo tenía que hacer ahí. Pero te digo, eso es lo único. Todo lo demás, vivo feliz con todo lo que he hecho, lo que me ha pasado, bueno o malo, lo he disfrutado, lo sigo disfrutando. ¿Recomiendas al chico, al joven, al adulto, a las personas en cualquier edad que escriban? ¿Tú crees que es un acto eh, noble, liberador? ¿Crees que atreverse, ¿no? al acto de escribir? No simplemente a escribir, porque muchos dicen, comparto la idea de lo que me dice también Roberto, de que muchos dicen, el arte me salvó, el arte me mantiene sano, el arte me mantiene cuerdo. Eh, y yo difiero de esas afirmaciones. Propiamente no es el arte, no es la literatura, no es el dibujo, no es la música, es la actitud. O sea, la actitud que uno tiene es básica, porque yo conozco seres humanos que son muy buenos en la habilidad que tienen. Sí, Son muy buenos, pero son infelices. ok. Son infelices. No hace falta hacer una perfecta obra de arte, no hace falta escribir perfectamente ni dibujar perfectamente, simplemente hacerlo con la actitud suficiente para que tú te sientas bien Ok. y lo disfrutes. O sea, disfrutarlo plenamente, no disfrutar el trabajo hecho. Está bien, si te sale bien, te salió bien, pero disfrutar el que lo hayas hecho. Dice Jorge Drexler que es mejor amar la trama más que el desenlace. Así Sí. es. Estar haciéndolo, convivir con la gente que sabes tú que comparte tus inquietudes, tus procesos, y mientras lo hagas de esa manera y lo disfrutes, si lo que sale al final no es lo perfecto, no importa, porque es estar creando constantemente, Así es. constantemente. Y eso es la vida.
Así es. propiamente. Es ahorita me trajiste a memoria esta frase que dijiste, ¿no? De la creación, dijiste. El maestro Víctor Hugo, que estuvo en unos capítulos pasados, decía, Víctor, el éxito no es llegar, Ujú. el éxito es el camino. Sí. Y entonces lo que tú me acabas de decir en otras palabras, no es la obra, no es que suene bien, que se escuche bien, sino eso que te está generando a ti. Ujú. Sí. Y eso cambia totalmente muchas de las cosas que hacemos, Moro, porque tiene que ser perfecto. Mm. O sea, el niño tiene que sacar Ujú, 10. ujú, La que haga algo tiene que ser el mejor. ujú. Y eso no quiere decir que estemos hablando de que seamos mediocres, Mediocres, no, así no, es, no. no. Pero tiene que haber un gusto en el proceso. Si tu habilidad, porque hay ciertas habilidades que no dominamos, pero queremos hacerlo. Nada nos impide que hagamos las cosas. No nos va a salir igual que al experto, que al habilidoso, pero sí nos va a causar el mismo placer hacerlo. Eso es lo que sí, yo sí recomiendo. Hazlo, como si te fueras a morir mañana, güey. Haz lo que tengas que hacer, que no te importe cómo te salga. Obviamente con el estar haciéndolo, pues lo vas a mejorar. Claro, así Y es. ahí radica el placer. Así es. Sí, Sí, porque vas a ver los resultados, sí, ¿no? Tú claro. estás viendo resultados. Sí. El moro haría otra cosa que no fuera escribir y seguiría siendo el moro. Bah. Aprender a tocar un instrumento musical. Eso me daría No mucho te veo muy convencido, ¿no? O sea, eso me sí. dice que lo tuyo es esta Es- parte, ¿no? O sea, porque me hablabas, ¿no? De Mario Ujú. y Y el de moro. y el moro, ¿no? Sí. Entonces el moro dejaría de escribir, sería el moro. No, Difícilmente, ¿no? difícilmente. O sea, podría agregarle a una actividad al moro, pero no dejar de escribir. Moro, me llamó la atención una parte, conecté por un educativo que invitamos en tercer capítulo, me parece, ya estamos en el 65 contigo, y él nos dijo que parte de su crecimiento, hoy es un gran maestro, el maestro Antonio de Ujú, danza, eh, en este proceso de él ser bailarín, tuvo que pasar muchas veces en la calle porque en su casa no llegaban a aceptar del todo, ujú, ¿no? ujú. Entonces me hizo eco cuando tú me dijiste que te tocó estar algunas veces en la calle. Hoy, el moro, en aquel entonces era Mario, ¿no? Ujú, sí, Era vamos a Mario, ¿no? Mario. Ahorita el moro y está aquí. Qué le dirías a aquel Mario que de repente decía, pues me va a tocar quedarme aquí? Ujú, Que a lo mejor cenabas, a lo mejor no, no lo sé. ujú. Pero ahorita estás en otro momento. ¿Qué le dirías el moro a aquel Mario? Le daría las gracias. Le doy las gracias porque supo mantenerse firme en la idea y supo no contaminarse, no echarse a perder. Mario Martínez vivió en vecindades donde todos sus vecinos eran drogadictos. Yo lavaba mi ropa en un baño comunitario donde lavaban 10, 15 sus ropas y todos se estaban drogando. Todos. Entraba al baño, Mario Martínez entraba al baño, tenía 15 años de edad y todos estaban drogándose. Y entonces yo le agradezco, le doy las gracias a ese pequeñín que pudo mantenerse firme. Eso le diría. Gracias, güey. Pues mis zozobras completas. Estamos con el moro desde el túnel. Agradecidos por este momento. Yo estoy, lo digo, lo repito mucho. Siempre tenemos una, como que una línea donde vamos a llegar, ¿no? Y siempre somos rebasados. Sí. Te agradezco mucho la apertura
que nos hayas llevado allá donde a lo mejor no es tan común hablar o decir. Te lo valoro mucho. Eh, Esto que hacen aquí es fabuloso. No cualquiera se atreve. Entonces creo que entras en tu familia, tu hijo, en esta parte de ser valientes, ¿no? De ir más allá. Y cuando se hacen las cosas sin esperar nada a cambio, pues se está sembrando bien. Y esa ley aplica para todos los moros. Eh, ¿Qué va a pasar? Estamos dando esto, estamos haciendo esto, vienen artistas. Tarde o temprano eso va a dar la vuelta y va a caer para bien porque es lo que están sembrando. Y yo te agradezco por hacernos parte de eso. Gracias a ti porque insististe tanto. Hubo bastantes inconvenientes que se atravesaron para que estuviéramos acá. Pues gracias a ti, gracias a toda la gente que ahorita puede leer algo de la revista, puede ver lo que estamos haciendo, puede visitarnos acá al túnel. Les quiero comentar algo, un proyecto que está para el próximo año. Em, Tenemos una invitación para ir a presentar la revista a Cuba, a una provincia que se llama Espíritu Santo. Okay. Un escritor que ya publicó en la revista nos hizo la invitación. Entonces estamos haciendo todo lo posible para que dentro de un año, justamente en julio del próximo año, estemos presentando el ejemplar número 15. El ejemplar número 15 en Espíritu Santo, Cuba. De la misma manera que no me creía yo que la revista algún día fuera a llegar al número 2, 3, 4, ahora que menciono que va a llegar al 15, pues se me hace algo muy, muy chido, muy fantástico, Claro. muy agradable. Y pues la persona que me está haciendo la invitación allá me dijo, te estoy buscando un foro cultural donde pudieras presentarlo, pero si por alguna razón no te puedo conseguir un foro, te vienes a mi casa. Y en mi casa lo hacemos, pero lo vamos a hacer. Y para mí tiene más valor eso, que una persona que no conozco, que una persona que se interesó, me diga, Claro. tú no te preocupes, aquí la vamos a conocer. Él pertenece a una unión de escritores de Cuba. Me dijo, aquí vamos a hacer para que te conozcan y para que los artistas cubanos escriban en la revista. Wow. Entonces Conexiones reales. Wow. estoy emocionado. Claro, sí. Estoy emocionado. Excelente. Tomamos ejemplo de vida a este moro. Te agradezco mucho. Creo que muchos van a conectar. Muchos se van a atrever a hacer lo que de repente sienten y por no tener, por creer que no se puede, por creer que qué van a decir, lo van a intentar. Muchas gracias. Gracias.